¿Te has preguntado alguna vez cómo sería descubrir que la persona que más has despreciado durante años es en realidad la única capaz de salvar tu vida entera? Si crees en las segundas oportunidades y en el poder oculto que todos llevamos dentro, esta historia es para ti. Acompáñanos en este viaje de redención y descubrimiento. No olvides darle a me gusta si te emociona y suscríbete para no perderte más relatos que te tocarán el alma y te harán creer en lo imposible. Esta es la historia de Adrián Caballero, un empresario de 47 años que construyó un imperio de 850 millones de euros y que, en una sola noche, vio su vida puesta patas arriba por Sofía Rojas, la empleada de limpieza de 42 años a la que nunca se había dignado a mirar a los ojos. Lo que Adrián descubrió sobre Sofía aquella madrugada de martes cambió no solo su fortuna, sino también su alma para siempre. Eran las 23:47 cuando Adrián aparcó su Lamborghini Huracán plateado en el garaje de su mansión de 3 plantas. Después de 14 horas de reuniones interminables, intentando salvar su empresa de la mayor crisis financiera de su carrera, todo lo que deseaba era darse una ducha y olvidar que en menos de 72 horas podría perder todo lo que había construido en 20 años. La quiebra llamaba a su puerta con una deuda de 340 millones de euros que simplemente no tenía cómo pagar. Sus abogados, contables y socios ya habían admitido la derrota. Era el fin. Adrián abrió la puerta principal, esperando encontrar su mansión, sumida en el silencio habitual de la madrugada, pero fue recibido por un sonido que hizo que su corazón se acelerara de una forma extraña. Alguien estaba llorando. No era un llanto cualquiera, era un sollozo profundo, desesperado, el tipo de llanto que sale de las entrañas cuando el dolor es insoportable. El sonido provenía del despacho, su santuario particular, donde ni siquiera la gobernanta tenía permiso para entrar. Con pasos cautelosos, Adrián avanzó por el pasillo de mármol de Carrara, el eco de sus zapatos italianos siendo amortiguado por la alfombra persa que había costado más que un apartamento. La puerta del despacho estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver una figura encorvada en el sillón de cuero que había costado 80.000 euros. Era Sofía, la empleada de limpieza que trabajaba en su casa desde hacía 8 años y con quien apenas había intercambiado 50 palabras en todo ese tiempo. Sofía Rojas siempre había sido para Adrián simplemente parte del mobiliario. Una mujer de apariencia sencilla, pelo negro siempre recogido en una coleta, vistiendo siempre el mismo uniforme azul descolorido y zapatos gastados que delataban años de trabajo pesado. Llegaba a las 5 de la mañana, cuando Adrián aún dormía, y se iba a las 2 de la tarde, mucho antes de que él volviera de la oficina. Para él, ella era invisible. Solo una más de las varias personas que mantenían su vida funcionando a la perfección mientras él se concentraba en ganar dinero. Pero aquella noche había algo diferente en Sofía. Sostenía en sus manos unos papeles que parecían cartas y lloraba de una forma que hizo que Adrián se sintiera incómodo. No era normal ver a alguien llorando en su casa y mucho menos en su despacho particular. Su primera reacción fue de irritación. ¿Cómo se atrevía a estar allí a esa hora, en aquel lugar sagrado? Pero algo en la intensidad de aquel llanto le hizo dudar antes de estallar. Adrián observó durante unos segundos antes de llamar a la puerta. Sofía se sobresaltó, se secó rápidamente las lágrimas y se levantó de un salto, escondiendo los papeles a su espalda. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, pero había algo más en su expresión, además de la vergüenza de haber sido descubierta en esa situación. Había una dignidad herida que Adrián nunca había notado antes. «Disculpe, señor caballero,
dijo Sofía con la voz embargada. Sé que no debería estar aquí. Es que necesitaba un lugar para... Se detuvo, incapaz de continuar la frase sin empezar a llorar de nuevo. Adrián entró en el despacho, cerró la puerta y, por primera vez en 8 años, miró realmente a Sofía. Había algo en sus ojos que no conseguía identificar. No era solo tristeza, era una inteligencia profunda, una fuerza interior que contrastaba completamente con la imagen de sumisión que él siempre había asociado con ella. ¿Qué está pasando?, preguntó Adrián, sorprendido por su propio tono de voz, que salió más amable de lo que pretendía. Sofía dudó, claramente debatiendo si debía o no confiar en él. Finalmente, suspiró hondo y le mostró los papeles que escondía. Eran documentos médicos, análisis y una carta de un hospital. Mi hija, señor, tiene 17 años y necesita una cirugía urgente. El médico dijo que, si no la operan en los próximos 15 días, podría morir, dijo Sofía, con la voz quebrándose a cada palabra. La cirugía cuesta 230.000 euros. Llevo trabajando 25 años, tengo 3 empleos, nunca he pedido nada a nadie, pero no consigo reunir ese dinero a tiempo. Adrián se quedó en silencio. 230.000 euros. Para él, hasta hacía unas semanas, era la cantidad que gastaba en un fin de semana en París. Ahora, con su empresa hundiéndose, era una suma que no tenía. Pero había algo en la forma en que Sofía hablaba, en la dignidad con que exponía su dolor, que le conmovió de una manera inesperada. «¿Por qué no me buscó antes?», preguntó él. Sofía rió amargamente. «Señor, con todo el respeto, en 8 años usted nunca me ha dirigido la palabra, más allá de buenos días y gracias. Solo soy la empleada de la limpieza. ¿Por qué le importaría mi hija?». La respuesta de Sofía fue como un puñetazo en el estómago de Adrián. Era verdad. Nunca le había importado. Nunca le había preguntado por su vida, su familia, sus sueños o sus miedos. Para él, ella era solo una función, no una persona. «¿Cómo se llama su hija?», preguntó Adrián, sorprendido por su propia pregunta. «Lucía», respondió Sofía. Sus ojos se iluminaron en primera vez. «Está en el último año de bachillerato, quiere estudiar medicina. Es una chica brillante, señor. Siempre ha sacado las mejores notas del instituto, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado». Adrián se sentó detrás del escritorio y le hizo un gesto a Sofía para que se sentara también. Por primera vez, realmente quería escuchar lo que ella tenía que decir. «Hábleme de Lucía y de usted. Me he dado cuenta de que nunca he hablado realmente con usted en todos estos años», dijo. Adrián, sintiéndose extrañamente avergonzado por admitirlo. Sofía lo miró con desconfianza, como si no creyera lo que estaba escuchando. Pero algo en la expresión de Adrián, quizás el agotamiento que llevaba en el rostro o la sinceridad en su voz, la hizo relajarse un poco. «Lucía nació cuando yo tenía 25 años», comenzó Sofía. «Su padre nos abandonó cuando se enteró del embarazo. Dijo que no quería atarse a una empleada doméstica sin estudios. Desde entonces somos solo nosotras dos. Trabajo como limpiadora en 3 sitios diferentes. Aquí, en un edificio de oficinas en el centro y en una clínica médica. Salgo de casa a las 4:30 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche. Llevo haciendo esto 17 años para darle una vida mejor a mi hija». Adrián escuchó en silencio, empezando a entender que había mucho más en Sofía de lo que jamás había imaginado. «Lucía siempre fue una niña especial», continuó Sofía, sus ojos brillando con orgullo maternal. «Incluso de pequeña hacía preguntas que yo no sabía responder, sobre ciencia, sobre el mundo, sobre cómo funcionan las cosas. Yo apenas terminé la primaria, pero ella es diferente. Leía libros de la biblioteca municipal desde los 7 años. Aprendió inglés sola por internet.
Cuando estaba en segundo de la ESO, ya ayudaba a sus compañeros mayores con matemáticas y física. Había una reverencia en la voz de Sofía cuando hablaba de su hija, que hizo que Adrián se diera cuenta de cuánto había subestimado la profundidad del amor materno. Él nunca había experimentado ese tipo de amor incondicional, ni siquiera de sus propios padres, que siempre habían condicionado su afecto a su éxito financiero. Hace 3 meses, Lucía empezó a encontrarse mal. Se desmayaba en el instituto, sentía dolores en el pecho, le faltaba el aire. La llevé a varios médicos, gasté todos mis ahorros en pruebas. Al final, descubrimos que tiene un problema congénito en el corazón que solo se puede resolver con cirugía, dijo Sofía, su voz volviendo a temblar. Adrián tomó los documentos médicos de las manos de Sofía y empezó a leer. Aunque no era médico, podía entender la gravedad de la situación. Lucía tenía una malformación cardíaca compleja que requería una cirugía altamente especializada. El tiempo corría en su contra. Los médicos dijeron que si Lucía no se opera en las próximas 2 semanas, su corazón podría fallar. Podría morir, señor caballero. Mi hija podría morir porque no tengo dinero para salvarla, dijo Sofía, las lágrimas volviendo a correr por su rostro. En ese momento, algo se rompió dentro del pecho de Adrián. Miró a aquella mujer que había sido prácticamente invisible para él durante 8 años y vio por primera vez a un ser humano completo. Vio a una madre desesperada, a una trabajadora incansable, a una mujer que había sacrificado su propia vida para dar oportunidades a su hija. «Sofía», dijo Adrián, su voz saliendo más ronca de lo que esperaba. «¿Por qué estaba en mi despacho? ¿Cómo entró aquí?» Sofía bajó los ojos, avergonzada. «Sé que estuvo mal, señor, pero necesitaba un lugar para llorar sin que nadie me viera. Trabajo tanto, soy fuerte para todo el mundo, pero hoy ya no pude más. Cogí la llave de repuesto que está en la cocina. Solo quería un lugar para derrumbarme, para admitir que ya no sé qué más hacer». Adrián quedó impresionado por la honestidad brutal de Sofía. Había invadido su espacio particular, pero no para robar o cotillear. Había ido allí porque necesitaba un refugio para su dolor. Y de alguna manera, inconscientemente, había elegido el lugar más sagrado de su casa. «¿Dijo que Lucía quiere estudiar medicina?», preguntó Adrián. «Sí, señor. Es su sueño desde pequeña. Dice que quiere salvar vidas como los médicos que están intentando salvar la suya. Pero con esta enfermedad, incluso si conseguimos el dinero para la cirugía, puede que tenga que aplazar los estudios. Y sin dinero para la universidad». Sofía no pudo terminar la frase. Adrián se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín de su mansión. Fuera, los jardines perfectamente cuidados se extendían por más de 2000 metros cuadrados. Había gastado una fortuna en ese paisaje, más dinero del que Sofía probablemente había visto en toda su vida. Y aquella noche, por primera vez, esa vista le pareció obscena. «Sofía», dijo él, aún mirando por la ventana, «voy a ser muy honesto con usted. Mi empresa está al borde de la quiebra. En 72 horas puedo perder todo lo que he construido en 20 años. Debo 340 millones de euros y no tengo cómo pagarlos, así que irónicamente yo también estoy desesperado». Sofía se quedó en silencio, procesando la información. El hombre que siempre había visto como intocable, poderoso, estaba admitiendo su propia vulnerabilidad. «Pero», continuó Adrián, girándose para mirarla directamente a los ojos, «incluso si tuviera el dinero, pagaría la cirugía de Lucía. No porque sea caritativo, sino porque usted me ha hecho darme cuenta de algo sobre mí que no me gusta mucho». «¿El qué, señor?» «Que he pasado 8 años tratándola como si fuera invisible, y eso dice mucho más sobre mi carácter que sobre su valor», dijo Adrián. Sofía lo miró, sorprendida. Jamás esperó oír algo así de Adrián Caballero. «Señor, no entiendo». «Sofía,
Usted trabaja aquí desde hace 8 años, conoce esta casa mejor que yo, lo ve todo, lo oye todo, pero es tratada como si no existiera. Eso me hace pensar, ¿qué más no estoy viendo? En ese momento, Adrián tuvo una extraña intuición. Había algo sobre Sofía que se le estaba escapando, algo importante. La forma en que hablaba, la inteligencia en sus ojos, la manera en que había elegido su despacho como refugio. Había más en esa mujer de lo que parecía. Sofía, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, señor. Dijo que apenas terminó la primaria, pero la forma en que habla, cómo se expresa, no lo parece. ¿Ha estudiado más de lo que dice? Sofía dudó, como si estuviera decidiendo si debía revelar algo. Finalmente, suspiró. Estudié hasta segundo de bachillerato, señor. Tuve que dejarlo cuando me quedé embarazada de Lucía, pero siempre me ha gustado leer, aprender. Cuando Lucía era pequeña, yo estudiaba con ella, leía sus libros, hacía los ejercicios. Aprendí mucho así. ¿Y qué quería ser antes de tener que dejar de estudiar? La pregunta pilló a Sofía desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por sus sueños que casi había olvidado que alguna vez los tuvo. Quería ser profesora, dijo, su voz adquiriendo una tonalidad soñadora. Profesora de matemáticas. Siempre se me dieron bien los números, la lógica, pero la vida tenía otros planes para mí. Adrián sintió un escalofrío inexplicable. Matemáticas, números, lógica. Miró a Sofía con otros ojos, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Sofía, ¿entiende de finanzas, de números grandes, de cálculos complejos? Ella lo miró, desconfiada. Depende, señor. ¿Por qué? Adrián cogió un bolígrafo y escribió algunos números en un papel. Si una empresa debe 340 millones de euros y tiene activos por valor de 280 millones, pero necesita un flujo de caja de 45 millones al mes para seguir operando, ¿cuánto tiempo tiene antes de quebrar por completo? Sofía miró los números durante unos segundos, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuviera haciendo cálculos mentales complejos. Teniendo en cuenta solo esos números, sin considerar ingresos futuros o renegociaciones de deuda, la empresa tiene aproximadamente 4 meses, pero eso es suponiendo que siga generando ingresos suficientes para cubrir al menos parte de los costes operativos. Respondió Sofía sin dudar. Adrián se quedó paralizado. La respuesta de Sofía era exactamente la misma a la que sus contables habían llegado después de 3 días de análisis complejos. ¿Cómo ha hecho ese cálculo tan rápido? Es simple, señor. La diferencia entre la deuda y los activos es de 60 millones, dividiendo por el flujo de caja mensual necesario. Pero claro, esto es muy simplificado. En la vida real hay muchas otras variables, dijo Sofía, como si estuviera explicando algo obvio. Adrián se sentó de nuevo, esta vez con una expresión completamente diferente. Algo extraordinario estaba sucediendo allí, algo que no conseguía procesar por completo. Sofía, ¿puedo mostrarle algo? Le prometo que también tiene que ver con su situación. Ella asintió con la cabeza. Adrián abrió su portátil y le mostró a Sofía las hojas de cálculo financieras de su empresa. Números, gráficos, proyecciones complejas que sus propios ejecutivos tenían dificultades para entender. Esta es mi empresa. Estos son los números reales. Mis contables y consultores más caros han dicho que no hay salvación. ¿Qué ve usted aquí? Sofía se inclinó para ver mejor la pantalla. Durante unos minutos estudió las hojas de cálculo en silencio, sus ojos recorriendo los datos con una velocidad impresionante. Señor caballero, dijo finalmente, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre estos números? Claro. Esta línea de aquí, ingresos internacionales, ha caído drásticamente en los últimos 6 meses. ¿Qué pasó? Adrián se sorprendió por la precisión de la pregunta. Perdimos a nuestro mayor cliente internacional,
un contrato de 50 millones de euros anuales. Y esta partida de aquí, inversiones en investigación y desarrollo, también ha sido recortada a la mitad. Tuvimos que recortar costes. Pero señor, dijo Sofía, señalando otras líneas, de la hoja de cálculo. Mire este patrón aquí. Sus ingresos nacionales están creciendo un 12% al año de forma consistente. Y esta inversión en I+D que ustedes recortaron, según los números históricos, cada euro invertido aquí generaba 3,20 euros en ingresos futuros. Adrián miró hacia donde Sofía estaba señalando. Era verdad. ¿Cómo no se había dado cuenta de esa correlación? Está diciendo que... Estoy diciendo que podrían estar recortando exactamente lo que podría salvarlos. Y hay algo más. ¿Este cliente internacional que perdieron, intentaron averiguar por qué se fue? Nuestro competidor ofreció un precio más bajo. Sofía negó con la cabeza. Señor, con todo el respeto, pero eso no tiene sentido. Mirando estos números de margen de beneficio, no hay forma física de que un competidor ofrezca un precio significativamente más bajo sin operar con pérdidas. Aquí está pasando algo más. Adrián se quedó en silencio, procesando lo que Sofía acababa de decir. En 15 minutos, mirando sus hojas de cálculo, había identificado inconsistencias que ni él ni su equipo de ejecutivos caros habían percibido. Sofía, dijo lentamente, acaba de analizar datos financieros complejos mejor que consultores que cobran 1000 euros por hora. ¿Cómo es posible? Sofía se sonrojó. Disculpe, señor, no quería entrometerme. Es que los números siempre han tenido sentido para mí. Es como si contaran una historia, ¿sabe? No se disculpe, al contrario, continúe. ¿Qué más ve en estos números? Animada, Sofía volvió a estudiar las hojas de cálculo. Hay algo extraño aquí. Estos gastos administrativos han aumentado un 340% en los últimos 2 años, pero el número de empleados administrativos solo ha aumentado un 12%. Eso no tiene sentido matemáticamente. Adrián frunció el ceño. Nunca había prestado atención a ese detalle. Y hay más, continuó Sofía. Esta empresa subcontratada aquí, Soluciones Integradas Letelesius, recibe una cantidad mensual muy alta, pero no veo contrapartida en resultados o entregas. Por los números, parece que están pagando mucho por algo que no está generando retorno. El corazón de Adrián empezó a acelerarse. Soluciones Integradas era una empresa de consultoría recomendada por su socio Marcos, que había insistido mucho para contratarla. Adrián siempre había confiado ciegamente en las decisiones de Marcos. Al fin y al cabo, eran amigos desde hacía 15 años. Sofía, ¿está insinuando que puede haber algo irregular con esta empresa? No estoy insinuando nada, señor. Solo estoy leyendo lo que dicen los números, y están diciendo que tienen una fuga financiera grave en alguna parte. En ese momento, una idea terrible empezó a formarse en la mente de Adrián. ¿Y si su empresa no estaba quebrando por mala suerte o por la coyuntura económica? ¿Y si alguien estaba saboteando deliberadamente sus finanzas? Sofía, si tuviera que salvar esta empresa, ¿qué haría? Sofía dudó. Señor, solo soy una limpiadora. No, la interrumpió Adrián. Firmemente. Usted no es solo una limpiadora, es una mujer inteligente que acaba de identificar problemas que un equipo entero de ejecutivos no pudo ver. Dígame, ¿cómo salvaría mi empresa? Sofía respiró hondo, como si estuviera aceptando un desafío. Primero, investigaría esas soluciones integradas. Los números no mienten, señor. Si una empresa está recibiendo tanto dinero sin generar resultados proporcionales, o es incompetente, o está pasando algo sospechoso. Segundo, intentaría reconquistar a ese cliente internacional. No creo que se fuera solo por el precio. Debe haber algo que ustedes puedan ofrecer que el competidor no pueda. Quizás sea calidad, plazos, relación, algo. Y tercero,
Volvería a invertir en investigación y desarrollo, pero de forma inteligente. Los números muestran claramente que esa inversión genera retorno. Es como plantar un árbol, señor. No tendrá frutos mañana, pero los tendrá en unos años. Adrián se quedó en silencio durante un largo momento. En menos de una hora de conversación, Sofía había dado sugerencias más prácticas e inteligentes de las que había oído en meses de reuniones con consultores caros. Sofía, dijo finalmente, necesito hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta, señor? Ayúdeme a salvar mi empresa y yo pagaré la cirugía de Lucía. Sofía lo miró como si no creyera lo que estaba escuchando. Señor, no entiendo cómo puedo ayudar. Acaba de demostrar que ve cosas en los números que nadie más consigue ver. Tiene una intuición financiera que puede ser exactamente lo que necesito para descubrir qué está pasando con mi empresa. Pero, señor, no tengo formación para esto. Yo no... Sofía, interrumpió Adrián, usted tiene algo que no se aprende en la universidad. Tiene inteligencia natural, experiencia de vida y, lo más importante, tiene hambre. Tiene una razón real para querer que esto salga bien. Sofía se quedó en silencio, procesando la propuesta. ¿Qué está proponiendo exactamente, señor? Le estoy proponiendo que trabaje conmigo durante los próximos 3 días, no como limpiadora, sino como consultora financiera. Va a examinar todos los números de mi empresa, investigar esas inconsistencias que ha encontrado, ayudarme a elaborar un plan de recuperación. ¿Y si lo consigo? Si consigue ayudarme a salvar mi empresa, no solo pagaré los 230.000 euros de la cirugía de Lucía, sino que también pagaré para que estudie medicina en la mejor universidad del país. Todo, matrícula, material, alojamiento, todo. Lo que necesite. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Era imposible. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Y si no lo consigo? Si no lo consigue, al menos lo habrá intentado. Y yo todavía encontraré una forma de ayudar con la cirugía de Lucía. Pero Sofía, tengo el presentimiento de que puede conseguirlo. Hay algo en usted que nunca he visto en ninguno de mis ejecutivos. ¿El qué? Honestidad brutal. No está intentando impresionarme o complacerme. Está mirando los números y diciendo, la verdad, incluso si es incómoda. Eso es raro en el mundo de los negocios. Sofía miró de nuevo las hojas de cálculo, luego a Adrián. Señor caballero, ¿puedo ser completamente honesta? Por favor. Siempre supe que había algo que no cuadraba en las finanzas de esta casa. No es que cotilleara, pero a veces oía conversaciones telefónicas, veía documentos olvidados sobre la mesa, y algunos números nunca me parecieron tener sentido. Adrián se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de números? Bueno, por ejemplo, sé cuánto gasta usted en el mantenimiento de esta casa, porque veo las facturas, y sé cuánto gasta en los empleados, chóferes, seguridad, porque la gobernanta a veces lo comenta. Pero, según mis cálculos, sus gastos personales son mucho menores de lo que deberían ser para justificar los problemas financieros de la empresa. Continúe. Lo que estoy diciendo es que sus gastos personales, aunque altos, no son lo suficientemente altos como para quebrar una empresa de 800 millones de euros. El problema tiene que estar en la propia empresa. Adrián quedó impresionado. Sofía tenía razón. Sus gastos personales, aunque extravagantes, representaban menos del 2% de la facturación anual de la empresa. Sofía, ¿acepta mi propuesta? Ella dudó por un momento, luego lo miró directamente a los ojos. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Si descubro algo que pueda perjudicar a personas que usted aprecia o en las que confía, promete que actuará basándose en la verdad, no en los sentimientos. La pregunta de Sofía fue como una daga en el corazón de Adrián. Había intuido algo que él ni siquiera quería admitir para sí mismo, que sus sospechas se estaban dirigiendo hacia Marcos, su socio y mejor amigo. Lo prometo,
dijo, aunque su voz salió menos firme de lo que le gustaría. Entonces, tenemos un acuerdo, dijo Sofía, extendiendo la mano. Cuando Adrián estrechó la mano de Sofía, sintió que estaba sellando mucho más que un acuerdo comercial. Estaba iniciando una asociación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Sofía. Por los números que le parezcan más sospechosos. Y Sofía: sí, señor. Deje de llamarme señor. Si vamos a trabajar juntos, llámeme Adrián. Por primera vez esa noche, Sofía sonrió. Fue una sonrisa tímida, pero genuina. Está bien, Adrián. Y así, a las 2 de la mañana de un miércoles, en la mansión de un empresario al borde de la quiebra, comenzó una de las alianzas más improbables y transformadoras que el mundo de los negocios jamás había visto. Adrián Caballero, el millonario arrogante, y Sofía Rojas, la limpiadora invisible, estaban a punto de descubrir que a veces las mayores revoluciones comienzan en los lugares más inesperados. Pero lo que aún no sabían era que en menos de 48 horas descubrirían secretos que no solo salvarían la empresa, sino que revelarían una traición tan profunda que cambiaría para siempre la forma en que Adrián veía el mundo y a las personas que lo rodeaban. El verdadero viaje apenas estaba comenzando, y lo que Sofía estaba a punto de descubrir en los archivos de la empresa haría que todo lo que había sucedido hasta ahora pareciera solo el prólogo de una historia mucho más compleja e impactante. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, Sofía estaba de vuelta en la mansión, pero esta vez no llegó vistiendo su uniforme azul descolorido. Llevaba una blusa blanca sencilla y un pantalón negro, ropa que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Eran sus únicas prendas profesionales, pero estaban impecables, planchadas con el esmero de quien entiende que la primera impresión puede cambiar una vida entera. Adrián la esperaba en el despacho con 3 tazas de café y una pila de documentos que le llegaba hasta la rodilla. Había pasado la madrugada entera reuniendo todos los contratos, hojas de cálculo, informes y correspondencia de los últimos 2 años. Tenía los ojos rojos de cansancio, pero había una energía diferente en él, una esperanza que no sentía desde hacía meses. «Buenos días, Sofía. ¿Lista para descubrir la verdad?», dijo Adrián, ofreciéndole una de las tazas de café. «Buenos días, Adrián». «Más que lista», respondió Sofía, aceptando el café y mirando la montaña de papeles. «¿Por dónde quieres que empiece?» «Por los contratos de soluciones integradas. Si hay algo irregular, es probable que empiece por ahí». Sofía se sentó a la mesa y comenzó a examinar los documentos. Durante la primera hora, trabajó en silencio absoluto, solo tomando notas en un cuaderno que había traído. Adrián intentó trabajar en otras cosas, pero se encontró observando a Sofía constantemente. Había algo fascinante en la forma en que analizaba los números con una concentración tan intensa que parecía estar descifrando códigos secretos. «Adrián», dijo Sofía después de 2 horas, «¿puedo hacerte algunas preguntas sobre tu socio Marcos?». El corazón de Adrián se disparó. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuánto tiempo lleváis siendo socios? ¿Cómo empezó esa sociedad? Y, sobre todo, ¿fue él quien sugirió la contratación de soluciones integradas?». «Marcos y yo somos amigos desde la universidad. Entró como socio hace 5 años, cuando necesitaba capital para expandir la empresa. Invirtió 50 millones de euros a cambio del 40% de la sociedad. Y sí, fue él quien insistió mucho para que contratáramos a soluciones integradas». Sofía anotó todo en su cuaderno. Luego volvió a los documentos. «Adrián, ¿sabes quiénes son los socios de Soluciones Integradas?». «Claro que lo sé. Es una empresa de consultoría especializada en optimización financiera». «¿Por qué?». «Porque, según los documentos, Soluciones Integradas es una empresa de reciente creación.
Fue registrada hace exactamente 27 meses, casualmente 2 meses antes de que la contratarais. Adrián se quedó helado. Eso es imposible. Marcos me dijo que era una empresa consolidada en el mercado, con años de experiencia. ¡Hay más!, continuó Sofía, su voz volviéndose más seria. El contrato dice que prestan servicios de consultoría financiera, pero no he encontrado ningún informe, ningún análisis, ninguna entrega concreta. Reciben 200.000 euros al mes desde hace 2 años. Eso suma 4.800.000 euros. ¿Para qué exactamente? Adrián sintió que el mundo se le venía encima. 4.800.000 euros pagados a una empresa fantasma. ¿Cómo no se había dado cuenta? Sofía, ¿puedes averiguar quiénes son los dueños de Soluciones Integradas? Ya lo he descubierto, dijo ella, entregándole una hoja a Adrián. La empresa tiene 2 socios, Marina Silva Santos, con el 60% de las participaciones, y Marcos Herrera Almeida, con el 40%. Adrián leyó el nombre del socio 3 veces antes de poder procesar la información. Marcos Herrera Almeida. Su socio, su mejor amigo, era dueño del 40% de una empresa que estaba drenando su compañía desde hacía 2 años. ¿Estás segura de esto?, preguntó Adrián, su voz saliendo como un susurro. Sí, he obtenido esta información del registro mercantil. Es pública, cualquiera puede consultarla. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, intentando organizar sus pensamientos. Marcos no solo había creado una empresa fantasma para robar dinero de la sociedad, sino que también había mentido descaradamente sobre la experiencia y credibilidad de la empresa. Adrián, dijo Sofía suavemente, sé que debe ser difícil descubrir esto sobre un amigo, pero hay más cosas. ¿Qué más? ¿Recuerdas aquel cliente internacional que perdisteis? El contrato de 50 millones anuales. Lo recuerdo. He encontrado aquí la correspondencia entre vuestra empresa y el cliente. No cancelaron el contrato por el precio. Lo cancelaron porque alguien filtró información confidencial sobre vuestra propuesta a la competencia. Adrián volvió a la mesa rápidamente. ¿Qué información? Todo. Precios, plazos, estrategia de ejecución, margen de beneficio. La competencia sabía exactamente lo que ibais a ofrecer y consiguió hacer una propuesta ligeramente mejor en todos los aspectos. ¿Quién tuvo acceso a esa información? Según los documentos, solo 3 personas. Tú, Marcos y el director financiero, Juan. Juan es empleado desde hace 15 años, es de total confianza. Entonces, solo queda una persona. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marcos no solo estaba robando dinero de la empresa a través de Soluciones Integradas, sino que también había saboteado el mayor contrato de la compañía. ¿Por qué haría eso?, preguntó Adrián, más para sí mismo que para Sofía. Adrián, ¿puedo mostrarte algo? Sofía cogió una calculadora y algunos papeles. Vamos a hacer cuentas. Marcos invirtió 50 millones en la empresa hace 5 años a cambio del 40% de la sociedad. En aquel entonces, la empresa valía unos 125 millones. Hoy, incluso con todos los problemas, todavía vale aproximadamente 280 millones. Su parte vale 112 millones. ¿Y qué? Y que si la empresa quiebra, los acreedores ejecutarán primero tu 60%, porque eres el socio mayoritario y el avalista principal de la mayoría de las deudas. Marcos puede salir de esta crisis con una pérdida mínima y aún así quedarse con los activos más valiosos de la empresa. La revelación golpeó a Adrián como un rayo. Marcos estaba saboteando deliberadamente la empresa para forzar una quiebra controlada, en la que él saldría perdiendo poco y ganando mucho. Pero hay algo que no tiene sentido, continuó. Sofía, si su plan era quebrar la empresa, ¿por qué crear Soluciones Integradas? ¿Por qué robar solo 4,8 millones cuando podría ganar mucho más con la quiebra? Adrián pensó por un momento. Quizás porque no solo quería quebrar la empresa.
Quizás quería debilitarme gradualmente, forzarme a venderle mi parte por un precio bajo. Eso tiene sentido. Si le vendieras tu 60% por, digamos, 50 millones, él se quedaría con el 100% de una empresa que vale 280 millones. Sería el negocio del siglo. XXI. Ese momento, Adrián comprendió la magnitud de la traición de Marcos. No se trataba solo de dinero, se trataba de destruir completamente su vida, su dignidad, su confianza en las personas. Sofía, dijo Adrián, intentando controlar la rabia que crecía en su interior. Dijiste que teníamos 3 días para salvar la empresa. ¿Con estos descubrimientos sigue siendo posible? No solo es posible, sino que se ha vuelto mucho más fácil, respondió Sofía con una sonrisa. Si detenemos la sangría de soluciones integradas, si recuperamos al cliente internacional y si invertimos inteligentemente en I+D, la empresa no solo sobrevive, sino que puede crecer mucho en los próximos años. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vas a ver a Marcos hoy y le dices que has descubierto el fraude. Le das 2 opciones: o devuelve todo el dinero de soluciones integradas y vende su parte de la empresa por un precio justo, o vas a la policía. ¿Y si se niega? Entonces vas a la policía de verdad. El fraude empresarial y el sabotaje económico son delitos graves. Con las pruebas que tenemos aquí, irá a la cárcel. Y el cliente internacional, los llamas hoy mismo. Les explicas que has descubierto la filtración de información, identificas al responsable y les ofreces condiciones aún mejores que las originales. Las empresas respetan la honestidad. Adrián, si admites el error y demuestras que has tomado medidas, hay una buena posibilidad de que vuelvan. Adrián se quedó en silencio durante unos minutos, procesando todo lo que había descubierto. En menos de 24 horas, su vida había dado un vuelco. Su mejor amigo era un traidor. Su empresa podía salvarse. Y una limpiadora se había revelado como una consultora financiera más competente que cualquier profesional que hubiera contratado jamás. Sofía, dijo finalmente, ¿cómo aprendiste todo esto? ¿Cómo desarrollaste esa capacidad para analizar números y descubrir inconsistencias? Sofía bajó los ojos, como si estuviera avergonzada. Adrián, no fui completamente honesta contigo anoche. El corazón de Adrián se aceleró. ¿Qué quieres decir? Dije que solo estudié hasta 2º de bachillerato, y es verdad, pero no conté toda la historia. ¿Qué historia? Sofía respiró hondo, como si se preparara para revelar un secreto guardado durante décadas. Cuando tenía 17 años, era la mejor alumna de matemáticas de mi instituto. Gané una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica. Era mi sueño, Adrián. Iba a ser la primera persona de mi familia en tener un título universitario. ¿Qué pasó? Me quedé embarazada de Lucía en el último año de bachillerato. Su padre me abandonó, mi familia me rechazó. Tuve que elegir entre mis sueños y mi hija. La elegí a ella. Adrián sintió un nudo en la garganta. Sofía había sacrificado un futuro brillante para dar vida y oportunidades a Lucía. Pero la historia no termina ahí, continuó Sofía. Después de que naciera Lucía, seguí estudiando por mi cuenta. Leía libros de la biblioteca, hacía cursos online gratuitos, estudiaba matemáticas financieras, economía, administración. Sabía que algún día podría necesitar esas habilidades. ¿Durante cuántos años hiciste eso? Durante 25 años, Adrián. Todos los días, después de trabajar 12 horas, estudiaba otras 2 o 3 horas. Lucía creció viéndome estudiar. Por eso es tan inteligente. Aprendió que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Adrián miró a Sofía con una admiración que nunca había sentido por nadie. Aquella mujer había transformado 25 años de trabajo invisible en una educación autodidacta que rivalizaba con cualquier formación universitaria. ¿Por qué nunca intentaste cambiar de profesión?
Con esos conocimientos podrías trabajar en cualquier empresa, porque no tenía un título, Adrián, y en el mundo de los negocios la gente juzga primero el papel y después a la persona. ¿Quién iba a contratar a una limpiadora de 42 años sin formación universitaria para trabajar en finanzas? Yo te contrataría, dijo Adrián sin dudar. Solo lo dices porque me conoces ahora. Pero si hubiera venido a ti hace un mes buscando trabajo como analista financiera, ni siquiera me habrías recibido. Adrián sabía que ella tenía razón. Sus propios prejuicios le habrían impedido ver el potencial extraordinario de Sofía. Sofía, quiero hacerte una propuesta diferente a la que te hice ayer. ¿Qué propuesta? No quiero solo que me ayudes a salvar la empresa. Quiero que seas mi socia. Sofía casi derramó la taza de café. ¿Cómo dices? Voy a comprar la parte de Marcos. Cuando eso suceda, tendré el 100% de la empresa. Quiero compartir el 30% contigo. Serás mi vicepresidenta de Finanzas y Planificación Estratégica. Adrián, eso es una locura, no puedo. Claro que puedes. Acabas de descubrir un fraude de casi 5 millones de euros que mis auditores no pudieron identificar. Has analizado mis números mejor que consultores que cobran 5.000 euros al día. Tienes una visión estratégica que nunca he visto en nadie. Sofía se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas que insistían en correr. Pero no tengo un título. Sofía, tienes algo infinitamente más valioso que un título. Tienes inteligencia, honestidad, dedicación y hambre de triunfar. Y lo más importante, tienes una perspectiva que nadie en mi clase social tiene. Sabes lo que es luchar de verdad. ¿Y Lucía? Lucía estudiará medicina en la mejor universidad del país, con todo pagado. Y cuando se gradúe, si quiere, también podrá trabajar con nosotros. Imagina una empresa dirigida por 2 generaciones de mujeres brillantes. En ese momento, Sofía no pudo contener más las lágrimas. Lloró por todos los años de invisibilidad, por todos los sueños aplazados, por todas las noches estudiando sola mientras Lucía dormía. Adrián, ¿estás seguro de esto? Porque si me estás ofreciendo esto por pena o gratitud, no te lo ofrezco por pena. Te lo ofrezco porque eres la persona más competente que he conocido y porque finalmente he entendido que el éxito en los negocios no viene de contratar a las personas con los mejores currículums, sino de encontrar a las personas con los mejores corazones y mentes. Sofía extendió la mano hacia Adrián. Acepto tu propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Lo primero que haremos cuando la empresa esté a salvo será crear un programa de becas para los hijos de los empleados. Ningún niño debería tener que elegir entre sus sueños y la supervivencia. Adrián estrechó la mano de Sofía, sabiendo que estaba sellando el comienzo de una nueva era, no solo para su empresa, sino para su propia alma. Tenemos un acuerdo. Ahora vamos a salvar esta empresa y a cambiar algunas vidas. En las horas siguientes, Adrián y Sofía trabajaron como un equipo perfecto. Ella organizó todas las pruebas del fraude de Marcos, calculó los perjuicios exactos y elaboró un detallado plan de recuperación. Él preparó la estrategia para enfrentarse a Marcos y reconquistar al cliente internacional. A las 3 de la tarde, Adrián llamó a Marcos. Marcos, necesito verte urgentemente. Ven a mi casa ahora. ¿Ha pasado algo? Pareces extraño. He descubierto algunas cosas sobre nuestra empresa que necesitamos hablar en persona. 1 hora después, Marcos llegó a la mansión. Adrián lo recibió en el despacho con Sofía a su lado y todas las pruebas organizadas sobre la mesa. Marcos, dijo Adrián, yendo directo al grano, he descubierto lo de soluciones integradas. Marcos se puso pálido, pero intentó mantener la compostura. ¿Qué pasa con soluciones integradas? Sé que eres socio de la empresa. Sé que habéis robado casi 5 millones de euros de nuestra sociedad. Y sé que fuiste tú quien filtró información a nuestro competidor internacional. Marcos miró a Sofía y luego a Adrián.
¿Quién es ella? ¿Y qué historia es esa? Ella es Sofía Rojas, mi nueva socia y la persona que ha descubierto tu plan fraudulento. Adrián, ¿te has vuelto loco? Esta mujer es tu limpiadora. Esta mujer, dijo Adrián fríamente, es una de las personas más inteligentes que he conocido y acaba de salvar mi empresa de un golpe que planeaste durante años. Marcos intentó negarlo, pero Adrián puso todos los documentos sobre la mesa. Contratos de soluciones integradas, comprobantes de pago, registros de la empresa, correspondencia con el cliente internacional. Está todo aquí, Marcos. Creaste una empresa fantasma para robar dinero de nuestra sociedad. Saboteaste a nuestro mayor cliente e intentaste forzar una quiebra para quedarte con mis activos. Ante las pruebas irrefutables, Marcos se derrumbó. Adrián, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Traicionaste 20 años de amistad por dinero. No fue solo por dinero, estalló Marcos. Nunca me respetaste como socio. Siempre fuiste el dueño de la verdad. Siempre tomaste todas las decisiones importantes solo. Invertí 50 millones en esta empresa y me tratabas como a un empleado. Así que decidiste destruirme. Decidí coger lo que era mío por derecho. Adrián se quedó en silencio por un momento. Luego habló con una calma aterradora. Marcos, tienes dos opciones. Primera, devuelves todo el dinero de soluciones integradas, vendes tu parte de la empresa por 50 millones de euros y sales de mi vida para siempre. Segunda, voy a la policía ahora mismo y vas a la cárcel por fraude empresarial. No harías eso. Lo haría y lo haré si no aceptas mi primera opción en los próximos 5 minutos. Marcos miró a Sofía, luego a Adrián, intentando encontrar una salida que no existía. Está bien, dijo finalmente, acepto la primera opción. En las 2 horas siguientes, con Sofía supervisando todos los cálculos, Marcos firmó los papeles de transferencia de sus participaciones. Se comprometió a devolver los 4.800.000 euros robados y salió de la mansión y de la vida de Adrián para siempre. Cuando Marcos se fue, Adrián se sentó pesadamente en el sillón. 20 años de amistad, dijo, su voz cargada de tristeza. Adrián, dijo Sofía suavemente, a veces las personas que más nos decepcionan son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. ¿Qué lección? Que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando tiene todo por ganar, sino cuando tiene todo por perder. Marcos reveló quién era realmente. Y tú también. ¿Cómo así? Podrías haber mandado a Marcos a la cárcel. Podrías haber montado un escándalo, arruinado su vida, pero le diste una salida digna. Eso dice mucho sobre quién eres. Adrián miró a Sofía y se dio cuenta de que en 2 días se había convertido en mucho más que una socia de negocios. Se había convertido en su conciencia, en su guía moral, en la persona que lo ayudaría a ser una mejor versión de sí mismo. Al día siguiente, Adrián llamó al cliente internacional, explicó honestamente lo que había sucedido, identificó a Marcos como el responsable de la filtración y ofreció condiciones aún mejores que las originales, incluyendo una cláusula de confidencialidad absoluta. Para su sorpresa, el cliente no solo aceptó reanudar el contrato, sino que aumentó el valor a 200 millones anuales, impresionado por la honestidad y transparencia de Adrián. Una semana después, Lucía estaba en la mesa de operaciones del mejor hospital cardiológico del país. La operación fue un éxito completo. Cuando despertó de la anestesia, encontró a Adrián y a su madre junto a su cama. «Mamá», dijo Lucía con voz débil, «¿este señor es tu jefe?» «No, hija», respondió Sofía, cogiendo la mano de su hija. «Este es Adrián, mi socio». Lucía sonrió. «Socio, qué bien. ¿Eso significa que ahora eres empresaria?» «Significa que tu madre siempre fue extraordinaria», dijo Adrián. «Yo solo tardé 8 años en darme cuenta». 6 meses después, la empresa de Adrián y Sofía facturaba el doble que antes de la crisis.
Sofía había implementado sistemas de control financiero que eliminaban cualquier posibilidad de fraude. Había desarrollado estrategias de crecimiento que aumentaron el margen de beneficio en un 40%. Y había creado un ambiente de trabajo donde todos los empleados se sentían valorados y respetados. Lucía, completamente recuperada, había sido aceptada en medicina en la mejor universidad del país, con una beca completa financiada por la empresa. Visitaba la oficina todos los fines de semana, impresionando a todos con su inteligencia y carisma. Adrián había vendido la mansión excesivamente grande y había comprado una casa más pequeña y acogedora donde recibía a Sofía y a Lucía para cenar todos los domingos. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las relaciones humanas genuinas. Sofía se graduó en administración a través de un programa de educación superior para adultos, no porque necesitara el título para trabajar, sino porque quería dar el ejemplo a Lucía de que nunca es tarde para alcanzar los sueños. Una mañana de lunes, exactamente un año después de aquella noche transformadora, Adrián encontró a Sofía en su despacho, organizando los informes mensuales. «Sofía», dijo él, «¿recuerdas cuando me preguntaste si te habría contratado hace un año si te hubieras presentado a una vacante de analista financiera?» «Lo recuerdo, y ambos sabemos la respuesta. La respuesta es no, no te habría contratado, porque no tenía un título y tú tenías prejuicios. No, no te habría contratado porque no era lo suficientemente inteligente como para reconocer tu valía, pero hoy lo soy. ¿Y sabes por qué?» Sofía sonrió. «¿Por qué? Porque me enseñaste que la verdadera inteligencia no está en saber todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Y la pregunta más importante que me enseñaste a hacer es, ¿qué persona extraordinaria puede estar escondida detrás de una apariencia común?» En ese momento, Lucía entró en el despacho vistiendo una bata blanca de estudiante de medicina. «Buenos días, socios», dijo alegremente. «He venido a buscar a mamá para almorzar. Y Adrián, gracias una vez más por todo. Hoy han empezado mis clases prácticas en el hospital. Voy a salvar vidas, igual que vosotros salvasteis las nuestras». Adrián miró a Sofía y a Lucía y sintió una profunda gratitud por la noche en que había encontrado a su limpiadora llorando en su despacho. Aquella noche había cambiado 3 vidas para siempre. «Lucía», dijo Adrián, «vas a ser una médica extraordinaria, pero recuerda siempre una cosa. A veces, las personas más importantes son las que pasan desapercibidas. Presta atención a ellas». «Descuida», respondió Lucía. «Mi madre me enseñó que todo el mundo tiene una historia y que a veces las historias más increíbles están en las personas a las que nadie mira 2 veces». Y así, la historia de Adrián Caballero y Sofía Rojas se convirtió en leyenda en el mundo empresarial, no solo por el éxito financiero que alcanzaron, sino por la lección que enseñaron, que la verdadera riqueza reside en reconocer el valor de las personas independientemente de su origen, apariencia o posición social. Sofía nunca más fue invisible, pero tampoco olvidó nunca cómo era ser ignorada, y eso la convirtió en una líder compasiva y justa, que siempre veía el potencial oculto en cada empleado. Adrián nunca más juzgó a nadie por su apariencia o posición social. Aprendió que la arrogancia es la ceguera de los poderosos y que la verdadera sabiduría está en mantener el corazón abierto para aprender de cualquier persona, en cualquier lugar. Y Lucía se convirtió en una de las médicas más respetadas del país, conocida no solo por su competencia técnica, sino por tratar a cada paciente rico o pobre con la misma dignidad y cuidado. Siempre decía que había aprendido eso viendo a su madre transformar su invisibilidad en superación.
La empresa de Adrián y Sofía creó un programa que ya ha concedido más de 500 becas de estudio a hijos de empleados de empresas asociadas. Descubrieron que invertir en educación no es solo un acto de caridad, sino la estrategia de negocio más inteligente que existe.